transparencia y procedimientos de revisión que mediante leyes generales establecerán la operatividad de estos derechos, lo que representa un cambio importante en la forma en la que se gestiona la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en México. Conoce estas modificaciones y participa activamente en su construcción. El 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial del Presidente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Me gustaría haber tenido micrófonos, pero ¿qué creen? No tenemos micrófonos aquí. Así que Pero se escucha muy bien. se escucha bastante bien, ¿no? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Es un honor para mí ser anfitrión en estos foros, en estas mesas, en donde más que discutir, debatir, vamos a tratar de entender lo que son las reformas en materia de transparencia. Créanme que con la reforma judicial ya tengo bastante trabajo, entonces imagínense una más, ¿no? Yo me siento muy honrado de tener a la Contralora aquí a mi lado. Estoy seguro que van a llegar estos trabajos a buen puerto. Tengo ya algunos años de conocerla y tiene toda mi admiración, la verdad. Vamos a salir de esto, Contralora, estoy seguro. Fíjese cómo lo ves. ¿Ustedes creen que me motiva? Por supuesto. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esta. Entonces también agradecer a la Contralora, aquí, a Vicente, un amigo, un excelente amigo. Gracias. La verdad es que las reflexiones más importantes que he hecho respecto a diferentes temas las he hecho en reuniones con él. Sí. Entonces, estoy seguro que de aquí va a salir algo muy bueno. Quiero agradecer también la presencia de nuestro titular del órgano interno de control, Carlos. Gracias. También hemos platicado muchísimo todo lo que implica las reformas, todo lo que implica el funcionamiento. Gracias, Carlos, también por estar aquí. Les agradezco a todos. Veo que vienen del Consejo, del Congreso. También viene nuestro secretario ejecutivo del sistema. La verdad, nunca voy a estar aquí a la altura de organizarlo como tú lo organizas, maestro, pero bienvenido también. Yo solo les voy a pedir que tratemos de analizar esta reforma no desde el punto de vista literal ni formalista, porque las leyes no dan. Se van a dar cuenta que, a pesar de que existen las leyes generales, lo que realmente importa es la aplicación. Entonces sí es muy importante que más allá de lo que se establezca en la ley, tratemos de entender toda esta serie de principios y directrices constitucionales que nos van a permitir operar esto. Es el único consejo, porque la verdad es que sé que no es una materia de mi competencia, pero sí entiendo que cuando hablamos de derechos humanos como el derecho de acceso a la información, la protección de datos personales, tenemos que entenderlo como aquellos mandatos de optimización, como diría Alexi, y depende de nosotros. La calidad de las democracias se mide siempre en función de lo que nosotros le damos a los derechos humanos, porque están a todo dar ahí en la ley, pero tenemos que empezar a tenemos que pensar en cómo los vamos a operar y sobre todo cómo los vamos a magnificar, porque al final del día lo que salga de estas mesas va a ser en beneficio de la población, y yo estoy seguro que aquí vamos a hacer un buen trabajo. Le doy la bienvenida a la Contralora, muchas gracias por tomarme en cuenta. Es un honor para nosotros tenerlos aquí y ser parte de de toda esta reflexión. Entonces, los invito a que tengan un diálogo directo, franco, y me comentaba la Contralora hace rato que lo más importante es pláticas, es escucharlos a ustedes. La ley está a todo dar, pero ya cuando nos enfrentamos al tema operativo, pues es donde entramos en conflicto, ¿no? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí vamos a poder aportar lo mejor, y pues solo espero y les deseo pues mucho éxito en estas mesas. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, por darnos este espacio. Yo quiero decirles a ustedes que el magistrado fue presidente del Comité Coordinador del Gran Sistema Estatal Anticorrupción. Ese fue otro ejercicio que tuvimos, en los que participamos para su creación, para quedar formalmente establecido a través de una serie de reformas en el año 2017. Aquí también es una serie de reformas, pero vamos dándole reconocimiento a este trabajo
colaborativo que dispuso el señor gobernador y que tiene que ver con la realización de foros en los diferentes espacios por parte de 3 instancias importantes. Está la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana con la maestra Cintia Cantero. Ella también está colaborando y está abonando a este propósito, y a la par que va caminando para ir integrando las voces en su programa estatal de gobernanza y participación ciudadana, de esa misma manera también va realizando foros en las diferentes regiones. El Comité de Participación Social está al frente Vicente Viveros, también por su cuenta, Comité de Participación Social, y también anda aquí Neira. ¿Quién más anda del comité? El maestro Tinajero, que es el secretario, Neira. ¿Quién más? Ahorita nada más tenemos a ustedes dos. También ellos por su cuenta, y particularmente en municipios, a la vez que están caminando, fíjense, desde 2017 la reforma Sistema Estatal Anticorrupción, 2025 y ellos siguen caminando en los 125 municipios para alentarlos al establecimiento de su sistema municipal anticorrupción. Les hago hincapié en esto porque una reforma no sale hoy y mañana la operamos al 100% con éxito, y menos, y esto que no abra una posición de crítica y de crítica dolosa, y menos con reformas a nivel federal que ya distribuidas en los estados no las comprendemos totalmente. Ya dijo el presidente la reforma judicial, ya salió en el Congreso del Estado. Es que no es fácil, es que no es fácil. Había término, ustedes lo saben, las leyes son imperfectas. Yo quisiera entenderlo porque se nos viene a nosotros. Cuando hay un término es para empezar, es para mostrar la voluntad de empezarle a caminar. No ha salido la reforma judicial y se siguen hilvanando los conceptos que desde lo nacional llegaron al Estado. Son 3 las instancias que organizan estos foros, pero aquí queremos utilizar, permítanme ese término de utilizar, una estrategia distinta. Además de que ahorita les voy a pedir que todos nos presentemos garantes de esta reforma de transparencia, órganos garantes, que todos nos presentemos. Queremos con 2, 3 preguntas detonadoras escuchar no posicionamientos jurídicos, no lo vamos a resolver en un día. Hay que analizarlo, volverlo a analizar y seguir participando. Escuchar desde su trinchera cómo ven la llegada de estas reformas. Desde su trinchera, ¿qué podríamos aportar? Y todo es podríamos si quisiéramos. No se sientan presionados a dar una conceptualización jurídica que por lo pronto su servidora no la tiene clara, Los foros, desde luego, será el insumo para que el señor gobernador tome nota y empiece a dibujar, a hilvanar esa reforma, esa iniciativa de reforma, esa iniciativa de reformas, porque son varias leyes, incluyendo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el perfil de la Contraloría del Estado y los alcances. Habrá que extinguir, como lo marca la ley, un organismo que es el autónomo INTEI. Habrá que crear una comisión y todos tendrán que hacer sus entregas-recepción. Habrá que respetar los derechos laborales de quienes ahí trabajan. Todavía hay mucho que caminar y en eso estamos trabajando. Ahorita es escuchar, ser respetuosos de sus comentarios y que ustedes se sientan con la tranquilidad de que esta es una mesa de trabajo de lo que somos, de iguales preocupados por un mismo tema. Si no tienen inconveniente, Vicente, presidente, que nos empecemos a presentar. Bueno, Tere Brito, Contralora del Estado. Muchas gracias, buenos días por la invitación, muy honrado estar aquí también para aportar. Mi nombre es Marco Antonio Cervera, Coordinador General de Transparencia del Estado de Jalisco. A sus órdenes. Buenos días, mi nombre es Carmen Michel y vengo en representación de la titular de la Unidad de Transparencia del Supremo Tribunal
día, mi nombre es Miguel Ángel Vázquez, de la Contraloría del Estado. Buen día, Janet Villaseñor, vengo Contralora del Supremo Tribunal de Justicia. Buen día, mi nombre es Salvador Cantero, soy titular de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Buenos días, Gerardo Rentería, vengo de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. Buen día, Omar Vargas, Contralor del Consejo de la Judicatura, a la hora. Buen día a todas y todos, Salvador Colón, de Contraloría del Estado, a sus órdenes. Buen día, Miguel Ángel Díaz, vengo de la Contraloría de la Unidad de Transparencia. ¿Qué tal? Carlos Bernal, soy el titular del órgano interno de control de este tribunal. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Mariana García, titular del órgano interno de control del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. A sus órdenes. Buenos días a todos. Yafet Lorenzo Ulloa, de la Contraloría del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. A sus órdenes. Buenos días, mi nombre es Alejandra Ramírez, coordinadora de responsabilidades en el órgano interno del Instituto de Transparencia. Buenos días, soy Raúl Padilla, también pertenezco al órgano interno de control del Instituto de Transparencia. Yo soy coordinador de investigación. Buen día, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Neira Godoy, actualmente soy integrante del Comité de Participación Social. Gracias por la invitación. Buenos días, mi nombre es Carlos Enrique Espinosa González, soy el titular de la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenos días a todas y todos, soy Alicia Ortega Solís y soy titular del órgano interno de control de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Buenos días, yo soy Oscar Hernández, soy el titular del órgano interno de control del INTEI. Gracias. Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación, su servidor. Soy Raúl Vega Jiménez, encargado de despacho del órgano interno de control del Congreso del Estado de Jalisco. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias. Soy la licenciada Angélica Razola, titular de la Unidad del Congreso titular de la Unidad de Transparencia del Gracias. Muy buenos días, soy servidor Gilberto Tinajero, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias. Buenos días, soy Vicente Viveros, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. Y si me lo permite, maestro Vicente, con usted empezamos la dinámica. Gracias. A ver, la fortuna de ser amigo de mi presidente es que, a pesar de que es un extraordinario abogado, siempre, como nos dijo al principio, no nos clavemos en la literalidad de la norma, porque en efecto, lo dice y también lo dijo la Contralora, no da. En efecto no da, y ahorita recordaba, me levanté a ver la galería de expresidentes del tribunal, porque recordé que hace muchos años litigaron más bien en contra de un servidor de un asunto, mi queridísimo maestro Carlos Sepúlveda Valle, que fue mi profesor de Derecho Administrativo. Y vamos de los principios de los 2000 y litigaba el gobernador del estado en aquel entonces, por haberle pedido la copia del cheque, interpuso un recurso ante este tribunal e intentó, mi querido maestro Carlos Sepúlveda, darle para atrás a la resolución del INTEI cuando no tenía ninguna facultad para ello. Se había acabado de aprobar la segunda ley de transparencia del estado de Jalisco. Después también me hizo recordar ahorita, queridísimo presidente, en la elección de 2012, estos dos detalles en 3 minutos para poder detener. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Su servidor era jefe de la unidad de transparencia. Era director mi compañero Miguel Ángel Hernández. Faltando 5 días para la elección de la elección que dio como ganadora Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, en paz descanse, llegó una solicitud de información pidiendo todas las copias de las facturas de todo lo que habían consumido los trabajadores del Instituto Electoral durante los últimos 6 meses. Juan Carlos Franco, director de administración en aquel entonces, pues con toda razón se jalaba los cabellos y con toda razón nos reclamaba Miguel Ángel Hernández y a mí: oigan, estamos a una semana del proceso electoral y están dando cuenta de que es pidieron y que todavía estamos en proceso
Voy a empezar a verificar facturas dentro de 3 meses para cumplir con el proceso de fiscalización, y que lo importante en este instituto es hacer las elecciones. Todo ello. Además de hacer elecciones, estaba contestando solicitudes de información. Ya sé que tampoco nadie está obligado a lo imposible, pero veamos la manera de cómo resolvemos el electo. Me platico estas 2 experiencias ya añejas, porque la Contralora, el presidente del tribunal y su servidor nos sentimos más o menos igual que como hace 20 años. En la diferencia sobre qué facultad tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, sobre si había que constar en la solicitud de información de un ente especializado constitucional autónomo a días de la elección, y de la serie de reformas que se nos vienen encima. No los quiero presionar, pero hoy estamos en el día 83, o sea, empezamos en el día 90, estamos en el día menos 83, naturales, o sea, la Semana Santa y Pascua nos van a servir para 2 cosas: para descontarnos 15 días, para que en teoría el Congreso del Estado apruebe la ley estatal de acceso a la información, la de protección de datos personales, y modificar de manera colateral la ley orgánica del Poder Ejecutivo, la del Poder Legislativo, la del Poder Judicial, la ley de responsabilidades administrativas, la ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la ley de gobierno y administración pública municipal. Son ahorita de las que me acuerdo, seguramente se me van unas 3 o 4 más que habrá que mover. Bueno, ese es el reto que nos enfrentamos. Por eso, también con justa razón, dice el magistrado, presidente magistrado de la Contralora, de alguna manera hemos de salir del entuerto. En ese tenor, la responsabilidad, y lo dijo la Contralora, y a mí me sigue llamando la atención, los órganos garantes. Todavía me falta procesar mentalmente que ya no vamos a tener un órgano garante. Cada dependencia, cada uno de ustedes son el órgano garante de acceso a la información y de protección de datos personales, además de todas las responsabilidades que tienen al día de hoy. Sí, es cierto. Y con lo mismo. Es cierto. Para ponerlos en términos muy prácticos, el doble de chamba por el mismo sueldo. Sí. Al menos. Me los va a asustar y se van a levantar. Ay, Vicente. Ahora trato de dar la parte agradable. No están solos. Hay un entramado institucional que hará todo su esfuerzo por acompañar estos procesos. ¿Qué es? La extinción delictiva es extinción jurídica, pero hay personal, hay un capital humano fundamental, clave, que tiene muchos años dedicándose a estos temas, que seguramente podrá seguir coadyuvando en cierta medida. Y todas las capacidades del sistema estatal anticorrupción estarán aplicadas también a ellos. Y aquí están 2 integrantes, como su servidor, 3 integrantes de su órgano de gobierno y su comité coordinador. Ya sé que también nosotros tenemos que dedicarnos a otros 200 temas que son igual de importantes, pero este adquiere ahora la relevancia de que es importante y además urgente. 80 y tantos días. Y hay que entregarle el insumo más acabado a través de la Contraloría del Estado al Poder Ejecutivo para que su facultad de iniciativa la presente al Poder Legislativo con el suficiente tiempo para que el Poder Legislativo alcance a procesar, y espero que no suceda lo que sucedió en la reforma del Poder Judicial, tengamos aprobada nuestra normatividad. En ese sentido vamos a tener una dinámica con todos ustedes. La única condición es la de la libertad. Se vale decir lo que sentimos y lo que sienten. Yo no soy el capitán del control, Los que van a tener el problema, bueno, que ya lo tienen, pero que lo van a tener jurídicamente en 83 días son ustedes. ¿Cómo se ven? ¿Qué se sienten? ¿Qué tenemos que hacer los que estamos desde este lado para decir, para que esto fluya, independientemente de las inconstitucionalidades de la reforma constitucional, de la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protecciones Personales? Luego me hago yo como meme. Me acuerdo que las acciones de inconstitucionalidad pasaron a ser parte de la historia en este país hace 3 meses. Entonces ya no me quejo de lo que sucedió, más bien cómo vamos a resolver lo que viene. La dinámica es que cada uno de ustedes pueda intervenir hasta por 3 minutos. Les pido que sea con voz alta,
no porque nos estén regañando, sino para que pueda quedar la grabación, porque a la Secretaría Ejecutiva del Sistema le toca hacer la relatoría de todas estas mesas, foros, diálogos que tenemos para poder ir haciendo el insumo que se presentará al señor gobernador. Y vamos a desarrollarla en dinámicas rápidas. Espero que no tarde más de 10 minutos cada una de ellas. El tema 1 es el de la garantía del derecho de acceso a la información. El objetivo, identificar formas de fortalecer la capacidad independiente de los órganos responsables de la transparencia y su operatividad. Y los puntos claves para esta discusión, tienen todos ustedes estas hojas, si no me equivoco, son estrategias para asegurar su operación, roles y responsabilidades clave para evitar influencias externas en los procesos de decisión, métodos para garantizar prácticas justas y consistentes en la supervisión de las entidades obligadas, y las preguntas detonadoras a libertad de contestar, y lo que esperamos en verdad es su participación, que sea nutrida. ¿Cómo balancear la vigilancia y mantener la neutralidad institucional? Ahí partimos de un problema originario. No voy a poner el caso de ninguno de ustedes, voy a poner el caso de San Julián. ¿A poco el Contralor o la Contralora de San Julián un día va a sancionar a su alcalde o su alcaldesa por incumplir con la ley de transparencia, con la ley de protección de datos personales? Ahí tenemos un problema de origen. Discutámoslo. ¿Cuáles son los principales desafíos para garantizar la autonomía financiera y operativa de las autoridades garantes? Eso significa también pesos y centavos y capital humano. ¿Y de qué forma la autonomía beneficia la confianza ciudadana en el sistema de transparencia? Arrancamos con estas 3 preguntas detonadoras de origen. Gracias, Contralora, por la amable invitación. Si algo quisiera agregar. No, a usted por moderar, muy al estilo Vicente Viveros, siempre. Por moderar esta mesa. A ver, la primera pregunta es cómo balancear la vigilancia y mantener la neutralidad institucional. Hay que grabarnos el término de neutralidad porque va a ser complicado aterrizar eso con el escenario de la reforma, el escenario que se nos viene. Para mantener los principios de legalidad y objetividad, ¿qué necesito hacer como órgano garante? Sí. ¿Y la autonomía? Y la autonomía. Entendida como quiera y como quieren. Se vale. De eso se trata, al final de cuentas. Lo que les ajuste la ley para decir autonomía. Ya se fue el presidente del tribunal, así es de que pueden decir lo que quieran sin verse afectados en eso. ¿Quién es el primero que? Adelante. Sí, maestro. Oscar Anaya, el afectado prácticamente del ITEI somos. Sí, no, es válido. Muy bien. Prácticamente, ¿no? Yo siempre he comentado y siempre he dicho pues que a los órganos internos de control, independientemente que en la ley viene esa autonomía, esa autonomía no la tenemos al 100%. Yo siempre le he dicho, porque siempre dependemos presupuestalmente del área grande. Entonces, en cualquier problema, alguna denuncia de responsabilidad ante un compañero servidor público, te cuesta mucho trabajo resolver, porque tienes ahí al jefe, o al jefe que es el presidente, la presidenta o el magistrado, ¿no? Igual, como dependes presupuestalmente, no puedes armar un equipo de trabajo, no lo puedes armar. ¿Por qué? Porque te llega fulano, sultano y perengano, ¿no? Y a veces te llegan sin experiencia, en el tema. Yo siempre he dicho, zapatero a tu zapato, tenemos que darle esa autonomía para poder apegar a derecho y a ley todos los procedimientos que lleguen al órgano interno de control y participar y que le den pues esa autonomía pues a ese órgano interno de control para que pueda sancionar alguna falta administrativa. Yo siempre he dicho eso, he peleado porque mientras dependamos de eso y también que tengamos la estructura completa,
Muchísimas gracias, estimado Oscar. ¿Me pasó eso? Más de alguna vez yo he escuchado pues aquí a la Contralora, que también su tarea de ella ha sido nombrar pues contralores en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, y no hay el 80 a lo mejor por ciento de titulares, y aparte de esos titulares nomás están titulares, no están en estructura. ¿Por qué? Una, porque te dicen que no hay presupuesto. La otra, cómo los presidentes o las cabezas principales no quieren ser vigilados por el órgano interno de control. O sea, ¿cómo tú me vas a decir que fallé aquí o que tengo esta falla? ¿Me vas a sancionar? ¿Y qué pasa si al rato te sancionan? Pues te corren, porque de todos modos ellos manejan el presupuesto. Entonces no tienes tú esa autonomía para poder defender y decir. Entonces esa es mi participación. Muchas gracias, Oscar. Se me olvidó decirles rápidamente que hay un cronómetro en las pantallas de televisión para nuestros 3 minutos y que nuestras intervenciones tratan de ser lo más concisas y aportadoras. Va primero Alicia y después va Marco. Adelante, Alicia, Instituto Electoral. Bueno, pues aquí, hola a todos, todas otra vez de nuevo. Miren, hay dos cosas. Yo tengo la experiencia de que ya voy por mi 4º año y último año en el órgano interno de control, que fui nombrado por el Congreso del Estado. Entonces pudiera hablar más desde la práctica y desde mi experiencia. Primero que nada, yo creo que tenemos que socializar y capacitar a nuestros titulares de los entes públicos para que vean nuestras responsabilidades. Porque pasa y llegan y no saben, oye, te encargo estas auditorías y esto, pero así no es. O sea, nosotros tenemos un plan de trabajo, de acuerdo a la ley general de responsabilidades. Una vez capacitándolos, porque así me pasó a mí, entonces tuve la sensibilización con la presidenta que logró entender que éramos tema aparte, ¿no? Porque me acuerdo una experiencia de, acuérdate con Contralor del Estado, porque me apoyó para las capacitaciones que me han tenido que bien a dar, pero en realidad siempre hemos marcado nuestra autonomía. Lo más posible que se pueda, porque bien es cierto lo que dice Oscar, pues no depende de nosotros, ¿no? Yo sí tengo la fortuna porque logré esa sensibilización de tener al personal prácticamente a todos escogido por mí. Entonces la presidenta, porque yo lo sensibilicé en el hecho de decir, oye, tú no me puedes poner a alguien de auditoría o alguien de esto en la mayoría de los casos, porque entonces sería, tú me estás mandando a la gente que yo te voy a revisar. El trabajo primero creo que es capacitar al titular y al ente público de cuáles son las competencias y atribuciones y que somos totalmente autónomos. Después ese discurso, no nada más darle el discurso y capacitar, sino creo que en la práctica el órgano interno de control, bueno, ni en el chat de directivos estaba, pues, como para decir, presidente, usted, y ella también lo ha logrado entender, o sea, como que el órgano interno de control sí tiene su autonomía para el caso, ha respetado nuestras plazas, digo, finalmente necesitaríamos mucho más personas porque tenemos un unipersonal para la investigadora, la sustanciadora, pero bueno, hemos salido adelante los 4 años y es súper importante que hemos trabajado juntos y también no nada más llegar y te voy a sancionar por esto, mucha cuestión de prevención, los riesgos, los traigo ese rollo ahorita, más bien porque ya estoy trabajando en eso, pero tenemos lo del comité de ética, o sea, mucha autonomía marcando nuestra línea para todo, desde el tema de que tú y yo aparte no, sino que para preservar la autonomía, que claro que los órganos internos de control de los órganos autónomos tenemos la ventaja que nos nombra a la par que ellos el Congreso del Estado, ¿no? A lo mejor es más complicado en el caso de la ley estatal, que la Contralora pues tiene que designar, pero finalmente es del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces está como que, no, es que somos de los mismos y no lo veo con otros compañeros que han tenido la práctica. Aquí sí nosotros tenemos esa cualidad o esa plus que nosotros somos aparte y venimos nombrados del mismo poder, digamos así. En otros temas también, el tema es no estar nada más de te voy a sancionar, no, siempre hay que sensibilizar, socializar los temas porque muchos se pueden prevenir y no se trata, ni acabaríamos y estaremos peor que el Tribunal Administrativo con todas las denuncias, ¿no? Y en el tema de la transparencia, bueno, en eso que también siempre lo decimos Vicente y yo, compañeros de lucha, también me tocó estar lo del cheque, notificar al gobernador en ese asunto cuando trabajaba en el ITE y ahora en derechos humanos, pues obviamente velamos por la garantía del derecho de acceso a la información como un derecho humano. Entonces, en ese sentido, le digo a Carlos, a lo mejor tú te vas a venir con nosotros como titular de la transparencia y pues otra vez preservar la autonomía porque aquí no estamos ni defendiendo al titular, a la institución, o sea, lo que es, ni tampoco a la transparencia. Entonces ahí pudiera darse como que nosotros somos los revisores de su información, entonces, pero todo partiendo desde por marcar la línea de la autonomía en la medida de lo posible, ¿no? Quisiéramos tener un presupuesto, claro, que no sé si
si hacen un Ya. tiempo. Pero no puedo. Esa es mi idea principal. Alicia, muchísimas. Ya va a sonar, ¿verdad? Gracias. Hasta va a sonar, ¿eh? No tendremos micrófono, pero miren, la censura. Válgame. Adelante, maestro Marco. Marco Gracias, Cervera. Marco Cervera, de Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Sin el ánimo de generar una polémica, y solamente me quiero centrar en este momento en algo. Yo creo que estamos en una gran oportunidad en Jalisco para innovar y lograr cosas muy importantes en este tema, y voy a poner sobre la mesa solamente un tema ahorita que debería de ir en la reforma constitucional y legal: servicio civil de carrera a las unidades de transparencia y a los órganos internos de control, porque respetuosamente yo creo que no los deben nombrar ni el Congreso ni los titulares de los organismos. Es más, los titulares de unidades de transparencia ni siquiera ellos deberían de nombrar a su personal. Deben de venir del sistema del servicio civil de carrera, para evitar que me lo corran, que me delinean, que venga alguien que no sabe nada. Entonces yo creo que estamos en una gran oportunidad de lograr la palabra neutralidad institucional a través del servicio civil de carrera, al menos en estas dos grandes figuras que hoy tienen toda una justificación: órganos internos de control y unidades de transparencia, acompañado nada más de una idea adicional: presupuestos mínimos para ambas instituciones. No sé si a nivel legal o a nivel presupuestal debe de haber una base mínima de presupuesto para garantizar que tengan la estructura necesaria para funcionar a nivel estatal y a nivel municipal. Es todo. Muchísimas gracias, estimadísimo Marco. Ahora le cedemos el uso de la voz al órgano interno de control del Instituto Electoral. Adelante, Gracias. por favor. Sí, justo voy formando parte como titular del órgano interno de control, y obviamente te encuentras con muchas cosas que se vienen trabajando de mucho tiempo. Y bueno, te das cuenta también que la propia ley no te permite tener una estructura que te permita trabajar con esta neutralidad que se maneja, porque justo también nos encontramos con que trataban de poner una imposición de cierto personal, con que trataban de decirnos que estuviéramos ahí, y parece ser que incluso la autonomía debería de ser desde el punto de vista que platicaba el titular del órgano interno del ITEI, ¿no? En donde incluso a veces esta cosa tan simple de mantenerte fuera de la estructura orgánica del propio lugar te permite no generar vínculos y que te sea más fácil poder generar alguna responsabilidad en contra de algún particular. Es decir, si nosotros estamos inmersos en la institución, o sea, estamos dentro de la estructura y en el lugar físicamente, también de repente eso imposibilita que puedas tomar decisiones de una manera más a distancia, es decir, porque generas vínculos personales. Por otro lado, pues el que tengamos nosotros que depender también presupuestalmente sí genera una barrera legal, y creo que también para contratación de personal, porque la propia ley nos establece una estructura mínima, y creo que esa estructura mínima es insuficiente para lo que nosotros tenemos que hacer. En el caso de la Contraloría del Instituto Electoral, pues también nosotros tenemos a veces solicitudes por parte para los partidos políticos, por ejemplo. Entonces ahí también surge una duda de cómo sería nuestra intervención como entidades ahora garantes para nosotros poder también hacer de conocimiento este tipo de información. Nosotros también tenemos que visualizar, y obviamente, y es evidente que va a haber una cercanía de estos participantes en las elecciones con los órganos internos de control, porque si ahora vamos a ser los entes garantes, pues claramente van a querer tocar puerta con nosotros para saber qué información vamos a poder hacer pública o no. Entonces sí creo que la autonomía que tiene la Contraloría del Instituto necesita ser fortalecida. Hemos trabajado en esa parte en estos meses. Sin embargo, creo que, como decía usted, es una oportunidad de que podamos establecer estrategias que den una autonomía real desde entrada, presupuestal, y también del personal que se asigna, así como también de las actividades que vamos a tener, como la fiscalización de los partidos políticos que ya manejamos, y cómo nosotros como órgano interno vamos a hacer pública esa información. Es cuanto. Gracias. También me hiciste regresar 15 años en el tema. Un asunto que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahorita la licenciada nos dijo, es un tema, es uno de los grandes temas. De una solicitud de información que llegó pidiendo los padrones de los partidos políticos al Instituto Electoral, nada más que en ese momento la ley
de transparencia no tenía como sujetos obligados directos a los partidos políticos, y era precisamente el pleno del instituto el que tenía que resolver el tema. Se acabaron entregando los padrones, pero el presidente del ITEI en aquel entonces, que no voy a decir su nombre, asumía que era potestad del ITEI, cuando jurídicamente no lo era en ese momento, y llegó el asunto hasta la corte y lo multaron por andar presentando recursos sin sustancia. Frívolos, esa era la palabra, frívolos. Se acordó del tema, frívolos improcedentes. Bueno, pues ahora no, en efecto, les va a tocar ser el órgano garante del instituto y de los partidos políticos, de la publicación de la información de los partidos políticos. No es un tema menor que también hay que encorchetar a la hora que estemos tratando de traducir esto en la norma. Y justo por la estructura mínima que se maneja en la ley, entonces pues imagínense, si de por sí, como dicen, toda la chamba que ya venimos haciendo, y cuando realmente nos centramos y nos adentramos a hacer un trabajo institucional autónomo, y donde realmente lo que queremos es la prevención, que es lo que venimos trabajando, porque es interesante, ¿no?, venir y decir, oye, pues te castigo, ¿no?, pero mejor primero prevengo y después aplico esa normativa. Ahora venimos haciendo todo ese trabajo ordinario, ahora vamos a tener que hacer un trabajo extra con el mismo presupuesto, con el mismo personal, y además que este personal va a tener que tener un perfil específico, porque hoy por hoy tenemos a lo mejor un área de auditoría que va a hacer algún tipo de, pero ahora, ¿cómo le voy a hacer para introducirme para la fiscalización y auditoría de los partidos políticos que están fuera de? Totalmente de acuerdo. Bien, si les parece contrario, no tiene otra indicación, terminamos con esta parte, el primer tema. Iríamos a la segunda parte, que son las garantías para la eficiencia en el cumplimiento de la transparencia. Tiene como objetivo explorar iniciativas para mejorar la efectividad en el acceso a la información, y los puntos clave de discusión son las herramientas que faciliten la difusión puntual y accesible de información, el uso de tecnología para optimizar la interacción entre ciudadanos y órganos responsables, estrategias de capacitación y sensibilización para quienes gestionan procesos de transparencia, y cuáles son los principales obstáculos y soluciones para implementar mejoras a nivel local y nacional. Y las preguntas detonadoras que nos plantea la Contraloría son: ¿cuáles son los principales retos en la implementación de sistemas tecnológicos para garantizar la transparencia en la actualidad? ¿Qué estrategias podrán adoptarse para garantizar que los sujetos obligados cumplan en tiempo con sus obligaciones de transparencia? ¿Y cómo puede la ciudadanía contribuir a monitorear la publicación de información por los sujetos obligados? Cualquiera de las tres las tienen ustedes en sus textos. Quien quisiera abrir esta segunda ronda, por favor, con toda libertad. Yo. Adelante. Adelante. Quizá voy a combinar un poquito las No pasa nada. Sí, se vale. Nosotros como parte del Poder Judicial tenemos doble reto, ustedes lo saben. Así, en cuestión de transparencia es un gran reto, nosotros tenemos dos: la reforma judicial y obviamente la reforma de transparencia. Nosotros tenemos un problema ahorita, que como saben teníamos el 15 de marzo el Congreso del Estado y hasta el 15 de marzo para emitir nuestra reforma constitucional local. No ha acontecido. ¿Qué es lo que sucede? A lo que hemos escuchado y lo que hemos visto, un tema de fondo que primero, lo que ya sabemos siempre, no se ponen de acuerdo quizá algunas fracciones que ya sabemos. ¿Por qué? Porque obviamente quieren alinear en cierto grupo la reforma tal como viene a nivel federal, sin ninguna modificación. ¿Qué es esto? Dos puntos torales, lo que es tómbola y lo que es en su momento la elección como tal directa de los juzgadores. Pero lo más importante es eso. Segunda, la autonomía en el caso del Supremo Tribunal, que sería el órgano máximo en cuestión jurisdiccional dentro del Poder Judicial. ¿Qué pasa con esto? La reforma que se presenta por parte del Poder Judicial establece que en el caso de la creación del Tribunal de Disciplina y el órgano de administración estará sujeto el Consejo, el Instituto de Justicia, a excepción del Supremo Tribunal de Justicia. Eso no lo aceptan porque no va acorde quizá con la reforma federal, porque el objeto es manejar, en el caso del Tribunal de Disciplina, las quejas y denuncias que haya de cualquiera de los ciudadanos o incluso de algún personal del mismo poder o alguna queja, denuncia o hecho de corrupción, etcétera, lo conozca el Tribunal de Disciplina.
¿Qué pasa con el órgano de administración que maneje como tal todo el presupuesto? Entonces aquí dejaría de las manos del Supremo Tribunal al 100% lo que se está manejando. Tenemos entonces el segundo reto, los órganos internos de control. Tenemos nosotros una cuestión de hace muchos años, un hueco quizá legislativo, porque en su momento, cuando se modifica la Constitución, cuando se genera la ley general, valga la redundancia, no se modificó la ley orgánica. Por lo tanto, la Dirección de Contraloría o las direcciones de Contraloría, tanto el Consejo y Tribunal, continuaron con las mismas funciones y somos un híbrido. ¿Qué manejamos actualmente? Unas comisiones substanciadoras, las comisiones en su momento internas y el Pleno en conjunto con lo que maneja Contraloría. Creo que podríamos incluso considerar en este punto el tema del Poder Judicial y la creación, al menos en este poder, del Tribunal de Disciplina, que considero que el Tribunal de Disciplina, la idea o quizá la prudencia de realizarlo es vigilar, quizá en su momento, a lo mejor a los órganos internos de control de las propias dependencias, como es el Consejo, el Instituto de Justicia y el Supremo Tribunal, y en su momento coordinar esta vigilancia que en nuestro caso del Poder Judicial, pues así se está estableciendo conforme a la reforma federal. Sin embargo, abonando a las preguntas que establece aquí, sí es importante que haya vigilantes o observadores, haya de diferentes o integrantes de diferentes entes que pudieran en su momento ayudar a definir o determinar el cumplimiento, ¿no?, de la publicación, transparencia y demás, y no perder todo el camino que se ha realizado en el Estado. Finalmente, si no hay una creación como tal o la constitución de algún ente público que continúe las funciones como tal que viene haciendo el Instituto de Transparencia aquí en Jalisco, quizás sí determinar un comité, una comisión, una organización que pudiera vigilar como tal estos trabajos. Bueno, hay muchos temas, pero no quiero abundar, quizás en los siguientes podemos seguir platicando. Gracias. Janet ha logrado algo que yo no he logrado en 4 años, 4 meses en el CPS. Explicó en 3 minutos la dificultad que hemos tenido para poder instalar nuestro sistema estatal de fiscalización, porque donde nos atoramos es en el Poder Judicial. ¿Quién es el Contralor del Poder Judicial? Hemos platicado infinidad de veces. Qué bueno que hay grabación, la voy a tomar y ahora cada vez que tenga que explicar el asunto voy a decir, escuchen a Janet y díganme cómo lo vamos a resolver. Ya lo de transparencia después. ¿Cómo se organiza? Tenemos la judicatura. Obviamente el Contralor, que es mi homólogo amigo. Sí, es que... Sí, claro. El Instituto de Justicia tiene su Contralor y el Supremo Tribunal su Contralor. Cada uno tiene su presupuesto, cada uno tiene su administración y por ende también su fiscalización. Eso como tal, en su momento, el Consejo sí instauró y implementó hace algunos años un órgano interno de control. Sin embargo, en el caso del tribunal, los estudios que se han realizado y demás, pues estamos sujetos prácticamente a la ley orgánica y pues quizá también a conveniencia, en su momento queda un híbrido entre comisiones que la conforman magistrados y el órgano interno de control. Sin embargo, es la realidad y es un reto que también en su momento se enfrenta para el sistema de corrupción, para el tema de transparencia, pero bueno, esperemos lo que comenta aquí el licenciado, que sea un área de oportunidad para mejorar como tal nuestro Poder Judicial y como tal los 3 poderes en cuestión de transparencia. Muchísimas gracias. No, acaba de desatar un nudo. Sin querer. Pero lo que dice usted es, a veces esas lagunas, esas rarezas, se quedan a conveniencia. Es correcto. Yo creo que aquí el tema así ha pasado por los siglos de los siglos. Yo tengo ahí ya 15 años en la dirección de Contraloría. Sí vemos obviamente y nos han recurrido a nosotros para el tema de que actuemos como el órgano interno de control, sin embargo nos limitan las facultades de nuestra ley orgánica, de la fiscalización no lo permite. Entonces ahí entran las comisiones sustanciadoras, el pleno y demás, que viene siendo lo que es el tribunal, o en su caso, si fuera de jueces y demás, todos los independientes del consejo quedan sujetos al consejo de la Junta. Así.
Muchísimas gracias, Janet. Gracias. Consejo de la Judicatura, adelante. Nada más porque me mencionó, digo, más para abundar un poquito. En el caso del Consejo, yo soy el director de control, sin embargo, no soy el órgano interno de control. El órgano interno de control recae sobre la Comisión de Vigilancia. Y al final de cuentas, como dijo Alicia, la verdad es que yo tengo ya 4 años y medio de Contralor, y una de las primeras cosas que se hizo cuando llegué fue solicitar que se hiciera la modificación del reglamento, porque contamos con un reglamento muy viejo en el cual muchas de las cosas que tenía que hacer no las hacía, pero no de derecho, no tenía un fundamento. Se hizo unas modificaciones, digo, toda ley es perfectible, me queda claro, todavía queda. Pero para hacer una idea, nosotros, o la función de Contraloría y del órgano interno, al final de cuentas, a través de un pleno, un acuerdo plenario que es muy famoso, el A140, en el cual vienen especificados qué hacen ellos como comisión, como órgano interno de control, y qué hago yo como Contraloría. Y llega a haber esa bifurcación de, no sé, o esa, digo, la línea a veces es imperceptible de diferencia. Yo, por ejemplo, llevo todo lo que son las declaraciones de situación patrimonial. Y por ejemplo, el órgano interno de control es quien tiene el órgano investigador, substanciador, resolutor, y yo no tengo esas facultades, entonces ahí está un poquito complejo. ¿No había una secretaría técnica o algo así? Sí, pero es el órgano, como parte del órgano interno de control, la secretaría técnica. Entonces, en algunas cuestiones sí actúo como órgano interno y en otras no. Por ejemplo, en el código de ética, de conducta, eso yo no lo genero, lo genera el órgano interno. Pero sí es un poquito complejo. Libero a todos los de la mesa de lo que voy a decir. Hago aclaración pertinente. Interpreten mi silencio en cuanto a este tema en el Poder Judicial, porque está hecho perfectamente para que funcione así. Y nunca pude estar más en contra de la reforma judicial y de la reforma de transparencia. Estoy en contra de las dos, también lo digo abiertamente. Pero si nos sirve para resolver este ornitorrinco que tenemos en esta materia en el Poder Judicial, ya le ganamos. Algo le ganamos al asunto. Gracias. Sí, no, muchísimas gracias. Obviamente la definición de la reforma judicial, porque obviamente está una propuesta en la que excluye como tal ciertas dependencias y está una propuesta en la que integra completamente la vigilancia como un órgano. Pero en verdad es que ha sido clarificador para nosotros, en verdad. Sí. Aunque usted me diga otra cosa. Además, no tomen muy en serio las bromas de Vicente, aunque esté grabado y filmado y todo eso. Es propositivo este ejercicio. Claro. Fíjense lo que han comentado. Fortalecer desde la norma la figura del órgano interno de control. ¿Cómo quieren que trabaje si desde la norma no estoy fortalecido? Servicio civil de carrera. No podemos tomar en serio iniciativas de esta envergadura si no permiten quienes sean que tengamos a las personas con experiencia, con capacidad, con trayectoria. Presupuesto constitucional. A mí díganme que voy a tener 10 pesos y que no entren los avatares políticos y mañana tenga 5 y pasado tenga 3 y luego 12, y con los 10 pesos yo me organizo y me ajusto. Eso también es importante. Y lo que comentaron aquí los compañeros, pues solo le voy a llamar el destrabe del nudo, porque traemos un tema en el sistema anticorrupción sobre el sistema de fiscalización que ya nos urge integrar, en donde estamos los del comité coordinador, y tiene funciones también de coadyuvancia, en vigilancia, en cuentas públicas, en una serie de situaciones, y ahora estamos entendiendo, y no es una explicación de ustedes dolosa ni perversa, es una realidad que estamos viviendo, por Dios. La verdad es que yo la aprendí mucho en los últimos 10 minutos, lo que no había podido dilucidar en 4 años y medio. Nos funcionó. Cuando nos sentemos a arrastrar el lápiz, todo esto nos va a servir. Todo esto nos va a servir muy bien. Y la virtud es que están todos juntos, porque he platicado con ustedes por separado. Así es. Entonces, me vengo con un pedacito y quedan dudas, luego me vengo con otro pedacito, tengo dudas, luego consulto con todo el mundo aquí en el comité coordinador y no acabamos de dar con bola. Pero esto nos va a ayudar hasta mucho. El día de hoy. Claro que sí. Negra, ¿iba a decir algo? Ah, perdón. Una pregunta nada más, ahorita que habla de fiscalización.
Yo que me encargo de recibir las declaraciones de situación patrimonial de intereses, la verdad es que soy una ventanilla de trámite. Es decir, oficial de parte, nada más llegan, me presentan y ahí como puedo reviso. Aprovechando esto, pues está haciendo el sistema de evolución patrimonial, es parte de la fiscalización. Nosotros lo tenemos en la Contraloría. Es emblemática esa herramienta precisamente para la rendición de cuentas. Y tenemos un algoritmo que trabajamos coordinadamente con la Secretaría Anticorrupción, antes Función Pública, y ese algoritmo nos ayuda precisamente para, lo voy a decir así, para la rifa de quienes vamos a revisar evolución patrimonial. Se tenía la mala idea cuando la ley nos obliga, cuando nosotros llevábamos a cabo esas revisiones, generalmente en la Contraloría de manera doméstica, nos poníamos a revisar los altos mandos. Hay prestadores de nombres que son auxiliares administrativos y choferes y con todo respeto a la función, y allí es donde también se puede detectar, ni los unos ni los otros, a través de un algoritmo, y estamos avanzando. Eso es mucho más importante en lo que hacemos, el tema de la rendición de cuentas, que solo registrar que cumplieron con la entrega, con la evolución, con las declaraciones patrimoniales. Una segunda pregunta nada más, aquí aprovechando que está el señor Gilberto, también... Y cuando quieran podemos platicar de ese algoritmo que tenemos. Nosotros, en el caso del Consejo, tenemos el SIDECLARA que nos ha... Sí, bien. Para el sistema de evolución patrimonial, ¿hay otro formato, hay otro sistema que nos pueda proporcionar? No, básicamente es el SIDECLARA y aprovechar este tipo de... En tema colaborativo. Para ver de qué manera podemos tener acceso, digo, para aplicarlo en el Consejo. Sí. Lo que se puede hacer es una similitud, es decir, los lineamientos son hechos para el Poder Ejecutivo. Tendríamos que considerar en el Poder Judicial emitir o sancionar algún lineamiento para que hagan algo similar y tenga validez jurídica propia, pero emulando homologar el sistema que tiene, hay que homologar criterios que ya tienen realizado para tropicalizar en el Ejecutivo. Para elaborar los lineamientos le entró Jalisco Cómo Vamos, nos ayudó, porque ya ven que hay que acercarnos también a la sociedad civil organizada y armamos un buen sistema. En términos colaborativos se vale asomarse, como dice el maestro Tinajero, y nosotros a la orden. Gracias. Le cedo el uso de la voz al Congreso del Estado, a ambos dos. A Neira habló primero. Neira pidió Neira. Raúl. Neira. La pregunta de exámenes a los órganos internos de control presentes. ¿Ustedes conocen cómo se llama su programa presupuestario? Ay, fíjense que ya el rudo. ¿Qué indicadores reportan a la matriz? Indicadores de resultados. En el caso de la Contraloría, por ejemplo, las responsabilidades que se fincaron, cuántos procedimientos se realizaron, cuántas solicitudes de participación ciudadana recibimos y cuántas se resolvieron. Tenemos diferentes indicadores, por ejemplo, cuántas declaraciones patrimoniales debieron de haberse presentado. ¿En la matriz de indicadores de resultados o como parte de su plan de trabajo? Dentro de la matriz, a nosotros, dentro del Instituto Electoral, nosotros presentamos una MIP, que es la matriz de indicadores, y en esa nosotros ponemos algunos aspectos o puntos a evaluar. Si bien es cierto que también dentro del plan anual de trabajo lo manejamos y también dentro del informe de avances y gestión, también lo hacemos dentro de la matriz de indicadores, justo para que puedan ver el trabajo que se va realizando y cómo nosotros ponemos una meta y qué tanto porcentaje podemos abarcar de esa meta que nosotros mismos definimos. Es que justo el planteamiento es, en el programa presupuestario es donde tiene que identificarse con toda claridad para todas las que van a ser las autoridades garantes, pensando un poco en el modelo federal y como se vaya a terminar de definir aquí en lo estatal. Tengo aquí a la vista a Raúl, no está a la vista, pero se estaba distraído. Raúl. Apenas iba a hablar. Es lo que dice la legislación general, dice, uno de las autoridades garantes va a ser la persona titular del órgano interno de control del Congreso. Vamos a pensar que aquí va a ser en la misma dimensión. Luego entonces, el planteamiento que yo pondría sobre la mesa es que
las autoridades garantes en el juego local tengan un mismo programa presupuestario y que dentro de ese mismo programa presupuestario se pueda definir con claridad el fin, el propósito, los componentes y las actividades que sean comunes, porque el andamiaje jurídico dice que las autoridades garantes en el 35, vamos a ver, van a tener las mismas responsabilidades jurídicas, atribuciones, el concepto que mejor aplique. Luego, entonces, a mí me parece en lo particular que sí, en efecto, es necesario tener el punto de partida jurídico para poder apelar a tener un programa presupuestario con estos elementos que sean comunes. Y toda vez que va a haber una suerte de subsistema, nosotros tener la claridad de cómo va caminando el subsistema Jalisco. Ya se dieron cuenta en el CPS quien pone orden, es Neira. Esa sería nada más la observación, un programa presupuestario común, mismo fin, mismo propósito, mismos componentes, mismas actividades, tener la claridad del avance en términos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el ecosistema Jalisco. Gracias, gracias. Nunca vi que comenzara Angélica y Raúl, y ahí empecé. Bueno, y cerramos la segunda ronda con estas tres intervenciones. Yo voy a hablar desde mi parte, así desde como titular de unidad del Congreso, a partir de que, bueno, para nosotros el mayor reto es que la ciudadanía siga confiando en que se le va a entregar la información, que va a tener todo, porque a partir de que se aprobó la ley, digo, en mi caso, disminuyeron las solicitudes de transparencia, por no decir cero. Entonces, no sé si, o sea, la ciudadanía diga, ya no va a existir, ya no va a haber. Entonces, valdría la pena hacer una campaña de difusión con los titulares de las áreas, en el Congreso, también en los medios oficiales, poner que sigue existiendo la transparencia, dónde pueden poner su solicitud, no nada más es a través de la plataforma, pueden ir a presentarse a la unidad, puede ser por teléfono, puede ser por correo. Entonces, en esa forma, hacerle reconocimiento al ciudadano que sigue existiendo la transparencia, porque fue muy notable en nuestra área en que disminuyó. Otra de las cosas es, bueno, también capacitación no solo a los titulares de las unidades de transparencia, sino sería como valdría la pena que fuera general, porque bueno, en mi caso fui enlace de transparencia de la Secretaría General del Ayuntamiento en la administración pasada, y cuando uno manda la solicitud, de repente te dicen, no, es que yo no veo transparencia, y hay que flojera la transparencia, y yo no le entro. Entonces, para muchos dicen, los que no están en el tema inmerso, es que flojera, hazlo tú, o se va tronando la bolita. O simplemente a la hora de contestar una solicitud te dicen, yo no lo tengo, mándalo a archivos. Sí, pero tú eres el área generadora, dime dónde buscar, cómo buscar, para que a su vez se remite esa información al archivo. Entonces, valdría la pena no solo capacitar a los titulares de transparencia o a las unidades de transparencia encargados, sino una capacitación en general a todos los servidores públicos para que sepan de qué se trata y cuáles son los puntos mínimos que debe de subir una respuesta de solicitud. Porque sí, también muchas respuestas se nos iban a recurso porque el área no contesta, te dice, no me toca. Explícame el por qué. Es un convenio que es atribución del gobernador que tiene establecido en la Constitución y no necesita el aval del Congreso, y con eso nos quitábamos muchos recursos con el ampliar la respuesta y que fuera más robusta y no nada más decir no. Entonces ahí es donde hay un choque, y sí, yo considero que no solo a los titulares y a los enlaces sí valdría la pena, como una capacitación en general, que sepan en qué consiste la transparencia, para que no nada más se vaya la bolita y que digan, ay, que flojera, tú eres el de transparencia, porque muchos dicen, tú eres el de transparencia en tu medio, pero tienes que estar rastreando la información con otras áreas para contestar la información y simplemente te dicen, ay, no, tú eres, búscame. Entonces, que sí sepan de qué es de lo que se trata o los puntos mínimos que debe de llevar. Gracias, Angélica. Antes de que Raúl haga uso de la voz, voy a leerles una respuesta de una solicitud de información de esta semana, de un municipio que no voy a decir cuál es. No voy a decir cuál es. Al tenor de la presente y atendiendo a lo solicitado, hago de su conocimiento que después de realizar una búsqueda minuciosa y exhaustiva dentro de los archivos físicos y electrónicos de esta hacienda municipal que genera, posee y administra conforme a su competencia en cuanto a la información relacionada con el punto 2,
solicito se me proporcionen los comprobantes de pago y o facturas en favor de medios de comunicación y o personas físicas de publicidad institucional durante el periodo comprendido de octubre del 24 a marzo del 25. Facturas, que luego además tenemos que subir a la página para tenerlas disponibles. Ok, hasta ahí todo bien. Al respecto, tengo a bien darle respuesta con el anexo 1, mismo que forma parte del presente oficio, y que se hace la aclaración que contiene extractos de dichas facturas y comprobantes, cuidando y atendiendo los datos sensibles, el secreto fiscal y la protección de datos personales. En lo que respecta al resto de los puntos solicitados, dicha información no obra en los archivos de esta dependencia, por lo que se declara inexistente. Eso sucede el día de hoy, que seguimos teniendo vigente nuestra ley de transparencia del Estado. Lo que dice Angélica tiene toda la pertinencia. Eso nos pasa hoy, por eso la gente nos pregunta luego menos. Ya sé que eso se va a convertir en un recurso de revisión y el ITEI tendrá que resolverlo, pero ya le ganaron 6 meses al asunto. Y ahora las autoridades ganan. Y las autoridades ganan. A las autoridades ganan. Y se fijan, les trato de reflejar en una solicitud de información de esta semana la problemática a la que nos vamos a encontrar. La pertinencia, la calidad humana, la integridad, la ética del servidor público también es una parte fundamental. Dame 30 segundos, nada más para que Raúl acabe de decirnos la idea que tiene rato rondando, y vamos con precisamente por ahí. Bueno, primero gracias a todos, gracias por el uso de la voz. Raúl Vega, soy el encargado de despacho del órgano interno de control del Congreso del Estado de Jalisco, y pues precisamente yo con mi compañera Angélica hemos tenido una serie de pláticas porque, como todos ustedes, estamos preocupados, ¿verdad, Angélica? Hemos estado tratando de intercambiar opiniones, experiencias, e incluso construir historias de cómo pudiera ser, cómo va a ser, si nos van a funcionar, si vamos a ser un libro, qué facultades vamos a tener, cómo vamos a manejarlo presupuestalmente, cómo vamos a operar directamente las solicitudes de transparencia. Y sí, efectivamente, dentro de las propuestas, yo lo comparto con el maestro Marco, lo que comentaba. Creo que esto puede ser una gran oportunidad para poder nosotros fortalecer. Y precisamente lo platicaba con mi querida Contralora Janet, que a lo mejor ese puede ser la gran oportunidad para que precisamente se le reconozca las atribuciones y las facultades que debe de tener el órgano interno de control del Poder Judicial, ¿verdad? Y en este caso nosotros en la Contraloría, pues nosotros identificamos una serie de problemas que también pueden ser sujetos de que puedan ser vistas y visibles, y que este tipo de mesas de trabajo pues abonan, fortalecen, incluso las memorias pueden servir como producto para que los legisladores en materia local que van a hacer la reforma estatal, que van a armonizar las leyes secundarias, pues puedan servir para la exposición de motivos de las reformas que se necesitan. Porque en la medida que hagamos la reflexión operativa, técnica, podrá ser la reforma legal, que al final es lo que buscamos, que se siga dotando de herramientas jurídicas que pudiéramos tener garantizando el acceso a la información, que al final es lo que se busca a los ciudadanos, ¿verdad? Nosotros ahí identificamos que también las plataformas electrónicas pueden ser una herramienta que hay que voltear a ver, porque precisamente como lo decía Angélica, o sea, muchas de las personas desconocen la manera, la forma, el método, cómo podemos solicitar cómo podemos hacer una solicitud de transparencia. También hablábamos, el maestro tocaba el tema ahorita del código de ética. Nosotros hemos pensado que dentro de nuestro plan de trabajo pudiera ser, ya no este año porque ya lo presentamos, pero en los sucesivos, familiarizar a los servidores públicos que participamos, que estamos en las dependencias públicas, para que desde el código de ética ya se implemente una cultura de transparencia a los servidores públicos, y que sea casi una obligación de que estemos familiarizados y conozcamos el sistema de transparencia. Y todavía iría más allá. Yo platicaba con la maestra Tere Brito sobre la posibilidad de que en algún futuro, ¿por qué no pensar? A ver, los derechos progresivos del área de transparencia, de rendición de cuentas, son derechos que ya están y ya llegaron y se van a quedar y van a ser progresivos toda la vida. ¿Por qué ya no pensar más allá y pensar en los métodos, por ejemplo, de cultura, de educación básica de los niños, donde les empecemos a sembrar la semilla de la transparencia y la rendición de cuentas, en los programas pedagógicos, educativos del sistema básico, ¿verdad? Porque en esa medida empezaremos a cambiar el chip de las generaciones que siguen. Digo, estamos por enfrentar grandes retos, yo sigo con muchas dudas, le digo a ella, sigo asustado, pero bueno, me parece que este tipo de ejercicios, este tipo de mesas sirven muchísimo. Yo me llevo 1000 anotaciones, me llevo 1000 memorias de todo lo que ustedes dicen, pues para cuando me toque hacer uso de la voz, pues que mis dudas sean, si eran 10, ya que sean 8, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Gracias, Raúl. Rápido, Instituto Electoral había levantado la mano, tribunal, y cerraba Miguel esta ronda.
Sí, adelante. Rapidísimo. Ahora sí que como vamos llegando de nuevo, pues nos permite visualizar muchísimo más, ¿no? En el caso de los presupuestos para el órgano interno de control, también es importante señalar que considero que tenemos una particularidad, porque cada vez que se realizan elecciones, pues el instituto crece en un 1000%, es decir, de 120 y tantos empleados o servidores públicos que se tiene. En este caso, cuando llegamos al proceso electoral, pues tenemos que crecer a 1200 servidores públicos. ¿Por qué? Porque tenemos que dispersarnos a los consejos distritales, municipales, tenemos que revisar que las fincas reúnan los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Y quién se encarga de hacer esa revisión? Pues el órgano interno de control. Y más allá de eso también, estas personas pues se convierten también en servidores públicos, aunque son eventuales y tienen alguna responsabilidad. Es decir, presentar su declaración patrimonial y capacitar a estos 1200 se vuelve una tarea titánica, porque nos tenemos que ir a los 20 consejos a hacer las brigadas de capacitación, y logramos capacitar, y digo, históricamente no me ha tocado el proceso, pero me empapé demasiado de lo que se ha venido trabajando para poder hacer mejoras, ¿no? Entonces también es importante que se considere dentro de este presupuesto, pues esa parte, que un instituto como el Instituto Electoral tiene este crecimiento que se genera a partir de que inicia el proceso electoral y hasta que llegamos al día de que es cuando ya se determina eso, y posterior a eso, entonces hacer también la revisión de todo lo que se trabajó en ese tiempo, de todas estas personas que fueron funcionarios públicos o servidores públicos, dependiendo de la naturaleza de su nombramiento, y las evoluciones patrimoniales y demás de toda esta gente que estuvo involucrada en ese tiempo. Muy bien. Por otro lado, también otro punto importante que tocaron ahorita, creo que la información sí está y debe de estar a la mano del público, pero también debemos de fortalecer un poco, creo, la ley de archivos desde ahí, porque todo el mundo se lo ha tomado a la ligera y no estamos digitalizando para tener a la mano la información cuando no la piden. Y entonces ahí está un galimatías de que están buscando la información y no la tienen a la mano de manera oportuna. Y te topas con eso, que vas a la unidad de transparencia y le preguntas que dónde está y resulta que la entidad que debió de haberla suministrado no la hizo. Entonces la ley ya nos obliga a que digitalicemos. Lo importante es que fortalezcamos estos comités que existen de archivo dentro de las propias instituciones para que estos sí cumplan en digitalizar la información, subirla y que esté a la mano para cuando nos la soliciten. Y también de nada nos sirve tener un sistema si lo vamos a llenar de información basura que no nos va a servir. Entonces hay que verificar bien qué información es la que estamos subiendo para que a la hora que contestemos o tengamos una respuesta que entregar sea una información verídica, real y sustancial de lo que el ciudadano quiere saber. Muy bien. Entonces desde ahí lo podemos checar también. Y justo ayer en el Colegio de Jalisco hizo el comentario la Contralora sobre el respeto que se debe de tener hacia la persona que pregunta y la conservación y la calidad de la información, o sea, porque al final del día es el consumo final, ¿no? Entonces, digo, nada más que ya quería hacer esa precisión por el comentario que hice de los archivos, ¿no? Es real, te mides por el número de solicitudes de transparencia, ¿no? El orden de tus archivos. Sí. Sí, ya desde una vez lo tienes ya centralizado, focalizado y ya más o menos sabes qué es lo que siempre piden, porque siempre te van a llegar por el tema del gasto que estás ejerciendo, pues principalmente eso es lo que tienes que tener mejor estructurado y bien categorizado. Por ejemplo, estoy haciendo gastos operativos y tú sabes que casi siempre te llegan por esta parte del presupuesto, en donde cuánto es gasto de operación, de representación, de viáticos, de alimentos, pues vamos estructurando esa parte y a quién le toca hacerla. Y ya la unidad de transparencia puede tener ya algo y además está respetando ya la ley de archivos, que es una obligación que ya tenemos, pero como que todo el mundo se le está tomando muy a la ligera y ni siquiera conservan la información como debe de ser. O sea, yo me he topado con que ni siquiera están reuniendo el requisito. Claro que pues al ser, como les comento, una persona nueva que está como titular, pues tienes muchas áreas de oportunidad para hacer mejoras en todos los lineamientos e incluso en el propio comité, que ya vigila esa parte. Entonces, muchísimas gracias. Instituto Electoral, Instituto de Transparencia, perdón. Sí, sí. Bien, ahorita que leía el maestro Riveros la solicitud, si ya estoy preocupado por la extensión del instituto, me preocupa más ahora las respuestas que dan los municipios, ¿no? Es más sencillo
ofrecer un acta definitiva de transparencia declarando la inexistencia de la información a darla, ¿no? Digo, en ese sentido. Vemos que el Poder Judicial no tiene problemas con el presupuesto, a lo mejor se puede tener, pero obviamente no es lo mismo que tuviera un municipio, ¿no? Entonces, si vemos para el cumplimiento de la transparencia con los raquíticos presupuestos que tienen municipios, creo que es ahí donde tendríamos que enfocar todos los esfuerzos para poder sacar esta reforma y que verdaderamente se garantice el derecho humano respecto a los municipios, ¿no? Creo que con el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo es nuestro problema. El problema va a estar con los municipios, ¿no? Que no hay demasiado presupuesto para efectos de poder garantizar este derecho. Totalmente de acuerdo. Les pido una pausa. Cierra Miguel y seguimos en la última ronda donde todos podemos pasarnos porque si no el tiempo nos va a comer. Cierras. Yo nada más digo, a manera de poder trasladar esta eficiencia en el cumplimiento de la transparencia y haciendo una recapitulación de los comentarios, un ejercicio que desde la Contraloría se ha hecho y se ha constituido y forma quizás común en ustedes es el tema de las declaraciones patrimoniales. Se ha actuado mediante un sistema electrónico, se ha sensibilizado a las personas servidoras públicas para que usen esos sistemas electrónicos para subir su información, que es más personal que su patrimonio y sus conflictos de interés, y ha estado a disposición de las personas sin necesidad de una solicitud de acceso a la información. Creo que esos niveles a los cuales se llega con una sola obligación que emana de la ley de transparencia, pero que tiene una total relación con un tema de responsabilidades en caso de que no o en caso de que sí se publique esa información, es un ejemplo que puede hacernos mucha luz en una radiografía que viene, ¿no? Entonces, esas constituciones desde los códigos de ética para también generar, digamos, una estatura de madurez en los servidores públicos, ¿no? Entonces, esos principios relacionados, y no me atrevería a decirlo, pero quizás el espíritu del legislador era ese, engranar a las unidades de transparencia, la transparencia, con esta actividad de derecho disciplinario. Entonces, eso yo sí se los quería comentar porque ejemplifica mucho estas charlas, lo que quizás ya hacemos, y ahora que nos empezamos a cuestionar el qué sigue, pues ya tenemos también estrategias y buenas prácticas que son eficientes y que son muestra del resultado de estos ejercicios de colaboración. Entonces, eso nada más quería yo agregar y pues bueno, ya, no me contaron los minutos, Neira, entonces... Estoy viendo. Solo le sonó a Neira. Solo a Neira le sonó. Muchísimas gracias, Miguel. Miren, la verdad es que ha sido enriquecedor la charla. Vamos a cerrar con el tercer tema, que es el objetivo de debatir enfoques para lograr una cooperación efectiva entre diversos niveles y sectores de gobierno. Y los puntos clave de la discusión, ya hemos platicado algunas cosas en los comentarios anteriores, pero con esto tratemos de cerrar. La integración de un sistema local de transparencia. Es una complicación mayor. Métodos para alinear políticas y procedimientos entre instituciones. Ejemplos prácticos de coordinación efectiva que puedan servir de modelo. Herramientas para garantizar la implementación uniforme de las normativas. Roles de liderazgo en promover la integración interinstitucional. Y como preguntas detonadoras, ¿qué prácticas exitosas existen en coordinación interinstitucional que podrían adaptarse a las nuevas normativas de transparencia? Cómo promover una interpretación uniforme de las leyes de transparencia en los distintos niveles de gobierno y de qué manera la colaboración entre los niveles federal, estatal y municipal pueden mejorar la rendición de cuentas. Yo les abro otra vez el micrófono, que no tenemos, la voz a quien quisiera hacer uso de la misma. Adelante, Marco. Muchas gracias. De manera muy breve, de nuevo poner sobre la mesa, y lo hago en todos los foros, que si se fijan, se nos está yendo por ahí un par de temas en estas mesas. La protección de datos personales, ¿no? Creo que es un tema que impacta directamente a los órganos internos de control y a las unidades de transparencia. Hay una nueva legislación y la estamos medio dejando de lado porque quizá no nos suena tan atractiva como puede ser la transparencia y el órgano garante. Ahí está una responsabilidad
que además cabe señalar, en el tema de datos personales, al igual que archivos, no le hemos dado la estatura necesaria institucional. Y vienen retos. Acá rato, bueno, no acá rato, pero sí es común que los portales de los sujetos obligados tienen problemas de hackeo. Acabo de tener uno hace 3 días, ¿no? Tenemos problemas de que no protegemos los datos personales ante la delincuencia organizada, ante el comercio voraz que quiere caber en los datos personales. Y lo he platicado con Miguel, hay experiencias a nivel internacional donde el tema de datos personales toma una estatura muy importante y se vuelve un organismo también autónomo, un organismo desconcentrado, un descentralizado, que toma decisiones institucionales vinculándose con la iniciativa privada y con todos los organismos públicos. También tenemos por ahí un tema muy importante y doctora, tomo lo que señalabas tú en el foro pasado, transparencia útil. Hoy estamos acartonados en un sistema de transparencia que puso a los sujetos obligados hasta acá de obligaciones acartonadas. Discúlpenme la expresión. Hojas de Excel con números, fórmulas que le sirven al periodista, sí, le sirven al doctor científico de la universidad, sí, pero hoy la experiencia común en el ámbito internacional es la transparencia que mejora la vida de las personas. Y hacia ahí fue la reforma y hay que entenderla. No hablo desde el punto de vista político ni ideológico. Si la transparencia, si el órgano interno de control no está mejorando la vida de las personas, es por eso que la transparencia la sacudieron y nadie se opuso, ¿no? Porque necesitamos hacer aplicaciones, instrumentos de digitalización, de inteligencia artificial, que una persona pueda saber sobre servicios médicos, sobre servicios de transporte, sobre programas sociales, sobre cosas que realmente lleguen a la gente en sus necesidades. De lo contrario, seguimos estando nosotros acá, la gente acá, desconectados. Por último, ¿qué es lo que nos va a permitir la vinculación efectiva institucional con la sociedad? Algo que no está en la propuesta, más bien en la legislación federal. ¿Dónde está el organismo ciudadano en la nueva legislación federal? ¿Dónde está la participación ciudadana? No está. Se volvió todo gubernamental. Pero ahí está la vinculación entre el órgano garante y el sujeto obligado. Tiene que haber una bisagra, que es los colectivos ciudadanos que en Jalisco deben estar, opinar, recomendar, dar seguimiento, ayudarnos a nosotros a realmente ser útiles a la sociedad. Esto. Gracias, Marco. Miguel, adelante. Bueno, mi participación va en el sentido del punto o la pregunta detonadora que dice qué prácticas exitosas se tienen en coordinación para adaptarse a las nuevas normativas actuales. Creo que una de las prácticas que se ha venido manejando y creo que tiene mucha relevancia es, por ejemplo, el portal, donde ahorita se tiene como la concentración, la homologación para que todos los sujetos obligados pertenecientes al Poder Ejecutivo visualicen la información de la misma manera. En este sentido, todos estamos apegados a unos lineamientos, a políticas que nos dicen cómo publicar la información, los requisitos mínimos que debe de contener. Entonces, este portal creo que debería ser algo que deberíamos replicar, incluyendo los municipios que son los que más carecen en este sentido. Los municipios optan por publicarse la información, pero a veces llegar a ella sí causa un poquito de conflicto. El hecho de tener un portal donde todos estemos homologados, todos podamos publicar en el mismo sentido, siguiendo estos lineamientos, siguiendo estas políticas, nos puede facilitar a los ciudadanos, a quien quisiera consultar la información, llegar más fácil. Como bien se menciona en la ley que ya está vigente, es ver con sentido social, a lo mejor también el sentido social aplicarlo en eso, de cómo operamos la información. Por ejemplo, hablando también de prácticas que realiza la Contraloría, o yo que estoy como el titular de la unidad de transparencia, cómo busca la Contraloría mantener toda su información, que en este caso, en su esencia, como Contraloría genera. Todos los portales, micrositios que maneja están visibles para mí como unidad de transparencia al momento de llegar a una solicitud de acceso a la información, y simplemente, obviamente, tengo que realizar gestiones con las áreas encargadas de ello, pero la mayoría de su información ya está contenida en micrositios que simplemente dice esta información ya está publicada
no necesita una solicitud para publicarla, pero a petición de tu solicitud ya la tengo. Se redirecciona solamente. Entonces creo que son prácticas que podemos replicar, considerando pues como base este portal que ya se tiene, donde toda la información se publica de manera igual y donde existen estos lineamientos que nos marcan como la pauta para ello. Muchísimas gracias, Miguel. Y en efecto es un portal muy amable, el del Poder Ejecutivo y el de la Contraloría. Adelante, cualquiera de los dos quisiera. Nada más rápido, no me entretengo con mi intervención. En el caso de ejemplos prácticos de coordinación efectiva, a nosotros nos funcionó muy bien el tema que coincide con lo que comenta nuestra integrante del Comité de Participación. Dentro del Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo se establece al final lo que es el de Jalisco, que viene siendo como tal el monitoreo y evaluación de la información más relevante que genera el Poder Judicial. Esa sería una como tal que pudiera en su momento establecerse quizá esa coordinación para monitorear y evaluar el cumplimiento de ciertas obligaciones de transparencia quizá o de cumplimiento como tal de los entes públicos. En el caso de INEGI, también tenemos como tal los convenios de colaboración con el INEGI en el caso de estadísticas y los cumplimientos obviamente a nuestra normativa a través de eso serían como tal. Obviamente tendría que establecerse desde un inicio lo que es el presupuesto. En nuestra ley orgánica se establece la determinación del presupuesto en conjunto con un programa operativo anual. Los indicadores de gestión y los indicadores de desempeño. Metas a lograr en el año que van obviamente a fortalecer el presupuesto o a sostener como tal la petición del presupuesto que se está realizando, y ese sería cumpliendo anualmente, que va también alineando al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, que sería Por supuesto. Muchísimas gracias, Janet. Adelante. También Me gustaría tocar de manera holística todos los temas que hemos tocado. Adelante. Porque veo palabras muy interesantes, ¿no? Interpretación uniforme, colaboración entre niveles de gobierno, eficiencia en el cumplimiento de la transparencia, desafíos, balancear la vigilancia, neutralidad institucional. Y veo también un principio superlativo del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales. Hace unos días se publicó un documento, se dio a conocer un documento que dice ser una ley. En esta ley se contemplan métodos para dar negativas de información. Se contemplan también juzgados especializados en esta materia. Esto me genera muchas dudas, también muchos conflictos con todas estas palabras claves que estamos viendo. Porque entonces, si ahora también vamos a ser autoridades garantes, ¿cómo vamos a vigilar, cómo vamos a mantener esta neutralidad para que todos estos preceptos que se publican en las nuevas leyes de protección de datos y de acceso a la información pública no se apliquen de manera arbitraria, sin fundamento, ¿sí? Y se pueda de alguna manera tener una serie de conceptos y de métodos para mantener no solo la ética, sino también este principio o este tema dice eficiencia en el cumplimiento de la transparencia y de protección de datos personales. Creo que podemos abordar estos temas de colaboración institucional, de neutralidad, de vigilancia, e incluso colaborar con estos nuevos juzgados especializados, impeliendo, quizá es un sueño bajío, ¿no? Pero podríamos impeler a la creación de un código de procedimientos en materia de transparencia y protección de datos personales, en donde este sea un documento que contenga esta serie de preceptos y principios que regulen el actuar de subjetividad y regulen el procedimiento que se tiene que seguir ante una solicitud, ante la información fundamental, ante los recursos de revisión, en caso de que le movieran algo, no le movieran algo, la manera en que tiene que actuar el órgano interno de control, la manera en que tiene que actuar el órgano garante, la manera en que tienen que actuar los jueces especializados. Creo que sería bastante valioso un código de procedimientos en esta materia. Muchísimas gracias. Claro que sí. Muchísimas gracias. Miguel. Acá. Neira. Adelante. Bueno, yo
de los problemas que he enfrentado cuando se aprueba la reforma, todas las áreas muy felices me dicen, ya no vamos a subir nada, ¿no? Y andas armando. Entonces empiezas a hacer una serie de información con ellos de que va a seguir, ¿no? Ellos, por ejemplo, se quejan mucho de cosas que hay que cambiar, que la plataforma nacional y subirla a la página les causa mucho conflicto, porque tengo que subir a veces un formato diferente en mi página web local y otro muy diferente, con muchos números y en Excel, que me cuesta mucho trabajo y lo tengo que subir. ¿Por qué no hacen uno solo, donde toda una información y que sea más amigable? Porque ellos mismos me dicen, a mí me aburriría ver la forma en cómo subo la información, debería ser más amigable la información, donde la persona la pueda digerir fácilmente. No es como de las cosas que me han dicho con este, no, que hagan un sistema para que sea un solo movimiento la información y quede ahí mismo para que la puedan consultar las personas. Y volviendo atrás, me quedé con las palabras. Sí es importante que tenga autonomía, porque para poder eficientar con mecanismos modernos la transparencia, por ejemplo, yo me gusta mucho un soñador porque, oye, se me ocurre que hagamos un chatbot, ¿no? Para que la transparencia, por ejemplo, cuando aclararle al ciudadano que es una información fundamental, lo puede mandar al revisor directamente como está la información, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta? Tanto. ¿Puede el presupuesto? Eso no puede pasar. Entonces a eso nos estamos enfrentando con esta nueva ley. Y sobre todo lo que más me ha gustado, lo que he hecho es platicar con las áreas qué les gustaría, qué les molesta, cómo les gustaría que fuera tan rápida la transparencia, porque muchos, cuando les estoy mandando los memorandos mensuales de recordarles que tienen que subir, se molestan, ¿no? Que ahí viene otra vez transparencia, y dos veces no tengo que subir, ya te lo subí, a veces ni voy a eso, ya subí todo, Entonces me parece que es un tema más amigable, de fácil uso, más simpático y que sea muy rápido, porque a veces la plataforma falla mucho. Por ejemplo, el viernes pasado, que ya era la noticia, ¿no? Que se había caído, y recuerdo que el viernes se cayó. Todos empezamos a hablar, oigan, ya no va a salir la plataforma. Ya no la voy a usar. Ya se está ejecutando. No sé, estamos hasta como a las 6, 7 de la tarde. Llegó la petición hasta México. Pero sí fue un conflicto que pasó el viernes en la tarde, donde muchos compañeros de las unidades nos preguntábamos eso. Entonces eso es lo que está pasando, por esa mucha confusión, ¿no? Entonces yo creo que una dinámica muy buena sería platicar con nuestros compañeros de enlaces de transparencia qué es lo que les gustaría para hacer más eficiente el trabajo, más rápido, ¿no? Más amigable. Muchísimas gracias. A ver, antes de darle el uso de la voz a Neira, para ya ir cerrando, y a la controladora para que clausure el evento, se están tomando memorias. A pesar de que la voz no ayuda mucho, se está grabando. Mi queridísimo Salvador está tomando nota junto con Gilberto, con Miguel, con la controladora y con su servidor. Aquí todos tenemos anotaciones, más la grabación, más lo de Salvador, para poder conjuntar todas las opiniones que han sido muy enriquecedoras. 2. A ver, ayúdenos en ese sentido. El ITEI sacó un comunicado el día de antier diciendo que todo sigue funcionando exactamente a la perfección. Nada ha cambiado, y al menos por los próximos 84 días vamos a seguir exactamente en los mismos términos. Y eso sí, yo sé que nuestros enlaces de transparencia luego brincaron de gusto el viernes. A lo mejor yo también lo hubiera hecho. También son lapsos que vamos a tener ahora por el traslado del INAI hacia la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Evidentemente vamos a tener tal vez este tipo de intermitencias en lo que acaban de comprender cómo funcionan bien, o 2, espero se lleven al capital humano que manejaba la plataforma en el INAI a la Secretaría para que la curva de aprendizaje prácticamente no exista. Pero tan solo mover los equipos de edificio, este tipo de cosas causan este tipo de situaciones, etc. Entonces eso ayudemos a difundir para que tengamos un poco de serenidad en ese sentido. Entonces todo esto estará incluido, sin duda. Ha sido de las reuniones en donde más, ¿cómo decirle? Más jugo, más carne le hemos sacado, de las que hemos hecho. Todas han sido valiosas, pero esta en particular, la verdad es que nos vamos muy satisfechos. Contador, ahorita usted cerrará la memoria. Le doy el uso de la voz a Neira y a Gilberto Tinajero. Adelante.
Empieza a correr 3 minutos. Lo hemos platicado en otros espacios, las nuevas responsabilidades para las autoridades garantes, transparencia, acceso a la información pública y protección de los personas, ¿no? Será un ejercicio muy rápido con el primer bloque, ¿no? Transparencia. Y yo identificaría 3 figuras en temas de transparencia. Identificaría los sujetos obligados, a las unidades de transparencia y al ciudadano, ¿no? Vamos a abstraernos un poquito de que somos titulares de órganos internos de control, perdón que hable en primera persona. Y en un ejercicio rápido yo diría, en materia de transparencia, a un sujeto obligado, ¿qué le toca hacer? De rápido, ¿qué le toca hacer a un sujeto obligado en materia de transparencia? ¿Qué le toca hacer a una unidad de transparencia? Vigilar que se cumpla. ¿Y qué le toca hacer al ciudadano para que exista transparencia? Para que exista. ¿Qué mecanismos hay? Solicitudes. A ver, solicitudes, recursos de transparencia, vamos al caso local, los recursos de revisión y nos vamos a la nacional hasta presentar denuncias por incumplimiento de información. Todo eso le toca hacer al ciudadano. Tiene que detonar al ciudadano, tiene que dedicar. Es que el ciudadano solamente consultaría la información. O sea, el ciudadano debe de consultar la información y entonces, en medida de que se tengan los criterios para que la funcionalidad de lo que se publica, que lo decía Miguel con los micrositios, es pues la accesibilidad garantizada, ¿no? Imagínense un ciudadano que ingresó, que fue su maestro, el maestro Pedro Vicente Iberos, que dijo, el que me lleve una solicitud de transparencia lo voy a exigir. Y resulta ser que ingresa la solicitud de transparencia. Lo hice muchos semestres, ¿eh? Y entre tantas materias que tiene el alumno o la alumna, sí, claro, se le olvidó revisar el portal, se le fueron los días para presentar el recurso de revisión. Pues ya mejor que le diga al maestro Pedro Vicente que le entregue el examen para presentar el extraordinario. ¿Qué examen te voy? Sí, en efecto, hay muchos mecanismos para el ejercicio del derecho a acceso a la información que pone la legislación para las y los ciudadanos. Sin embargo, coincido totalmente con el maestro Miguel Ángel, 23 segundos, ¿ok? Que hay que revertir la fórmula, ¿no? Si el ciudadano no tenga que hacer tantos trámites para que la información que a él le va a facilitar su ejercicio ciudadano, su rol en la sociedad, esté en punto. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Rápido, antes de ceder el uso de la voz a Gilberto Tinajero. Miren, en verdad es bien enriquecedor. Ojalá la podamos repetir o la hagamos en un café o con mayor tiempo. Todo lo que se ha dicho es pertinente y también hay matices en cómo cada uno de nosotros observa el tema. Yo en esta materia en particular, que me considero garantista 100%, aunque nos metas en muchos problemas, caigo en cuenta de que, lo platicaba ahorita con la Contralora, tal vez tengamos que cambiar la manera en la que nos medimos. Porque luego medimos cuántas solicitudes de información me llegaron. Y yo, no. Ojalá tenga un menor número de solicitudes de información, pero tenga un mayor número de entradas a mi página de internet. Quiere decir que la información está disponible y por eso me preguntan, así es, me preguntan. Ya, entonces tengo mucha información. Marco también tiene razón. Sí, pero a veces tenemos Exceles ahí incomprensibles. O sea, ¿cómo que esa información sea digerible para eso? Y la otra, que también creo que, y lo asumo como un comentario personal, tal vez nos equivocamos. Decimos, hay estudios que dicen, solamente el 7% de los habitantes en este país han hecho solicitud de información. Yo digo, ¿qué tendrían que ser? 50, 60, 70, o ¿cómo vamos a medir? Oigan, en elecciones presidenciales vamos a votar 6 de cada 10 y 4 no acudimos a ejercer el principal derecho fundamental que tenemos en este país, el de votar y ser votado. En elecciones intermedias vamos entre 4 y 5 a votar cada 3 años.
La obligación del Estado mexicano, y entre ellos nosotros, es tener la herramienta, el instrumento, la tutela de los derechos fundamentales y promoverlos, estoy de acuerdo, pero el de usarlos es de la contraparte. Entonces tampoco también es que no nos perdamos en el marasmo de la estadística. Hagamos lo que tenemos que hacer, tener la información de la mejor manera posible, accesible para aquel que quiera utilizarla, sea el periodista, sea el académico o sea la señora que quiere saber cuándo va a pasar el camión de la basura. Porque si no vamos a empezar a tener problemas como de las que se quejan muchos automovilistas de que ¿por qué hago un carril exclusivo para bicicletas? Pues porque tenemos el mismo derecho de circular los que vamos a pie, los que vamos en el camión y los que vamos en el carro y en la bicicleta. Pues igual tiene derecho el investigador, el gestor, el científico o la ama de casa. Es un derecho para todos. Entonces, concentrémonos en ello, creo yo. Le cedo el uso de la voz a Gilberto Tinajero y si no hubiera ninguna otra a la Contralora para clausure el programa de hoy. Muchas gracias. La verdad es que, como bien lo dice el maestro Vicente, ha sido muy enriquecedora esta sesión por las experiencias, por las instituciones y los aprendizajes que hoy nos llevamos. Y yo quiero recapitular 3 puntos que ya se han dicho, pero quiero hacer énfasis. Si bien se llaman diálogos por la transparencia y la reforma es sobre la transparencia, estamos frente a lo que se le llama el derecho a saber. Y por supuesto que recapitula la protección de los datos personales, los archivos y el acceso y la transparencia. Es un tripié. El derecho de la información, no solamente para la información, que es el acceso y la transparencia, sino de la información, es un tripié que se equilibra. Se ha hablado mucho que la transparencia abre, es un músculo flexible, y la protección cierra y protege. Y ambos son elementos de derecho y de custodia como servicio público. 2. En estas preguntas, ejemplos de coordinación efectiva, se han dicho. Hay ejemplos intragubernamentales, como el proceso presupuestario, y nos coordinamos todos milimétricamente con los lineamientos que emite el Consejo Hacendario Estatal, porque eso depende del funcionamiento y el cumplimiento de objetivos institucionales. Y hay otros ejemplos sociales, como por ejemplo las elecciones. Es un ejemplo de concurrencia y de cooperación altísimo. O la participación en desastres, lamentablemente. ¿Qué hay en el fondo? Valores que nos unen como sociedad. Y en lo que estamos viviendo, en estos gestos que a veces dicen los compañeros de las oficinas, que si ya no va a haber, que si se cierra, parece que ponemos en broma ese gusto por ya no rendir cuentas. ¿Por qué? Porque ha sido un agobio, y como bien decía el maestro Mangos, es una oportunidad de innovación, pero en los procesos de transición puede haber severos riesgos, y lo estamos viendo, y no lo dice Gilberto, ni la maestra Tere, ni el maestro Vicente, lo dice la clase política y los medios de comunicación. Estamos en un franco riesgo regresivo democrático en nuestro país. Y si hoy, que nosotros somos tomadores de decisión en un nivel, hay otros tomadores de decisión, los legisladores, otros ya la hicieron, los senadores, y nosotros seremos un nivel micro, y que seguramente tendremos que subsanar o subsidiar esa frase que es muy coloquial, pero la voy a decir: el que echa la norma echa la trampa. Y nosotros tenemos la oportunidad de subsanar muchas trampas que se han emitido, y lo haremos de la mano y en un ejemplo de acción colectiva. Muchas gracias, maestra. Cuenten con el sistema y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Negra ya me sacó tarjeta amarilla porque no atajé al maestro Tinajero exactamente a los tres. Puede ser hasta una agresión de género. Hay algo ahí, hay algo. Y también quedó grabado, ¿no? Para que ejerza las acciones. Maestra Tere, adelante, por favor. Consideran todos, coincidiremos, más que un foro, esta fue una mesa de trabajo. Así es.
de iguales, preocupados y ocupados en lo que viene. Y eso es muy interesante para nosotros, ya lo dijo el maestro Vicente Viveros, por un lado levantando una memoria de estos ejercicios y por otro lado tomando nota de lo que podemos, si nos sientan en las mesas en donde van a hilvanar una propuesta, lo que podemos acercar como sugerencia. No nos va a salir bien a la primera. No se valdría si así lo consideran los que no están en esta mesa. Yo les dije cuando empezamos esta reunión que en el 2017 se reformaron una serie de leyes, sistema estatal anticorrupción. 2020 sale la política estatal anticorrupción. El brazo operador del gran sistema, el Comité de Participación Social, ha hecho una labor titánica porque esta política vaya entrando y se vaya observando cabalmente en todas las dependencias y se van a los municipios. Y hoy por hoy está una amenaza de que desaparece el sistema. De que desaparece el sistema nacional y luego los estatales. Y sin embargo, siguen y seguimos trabajando, porque yo soy parte del comité coordinador en la transparencia de ese mismo. Sí. En junio, a finales de junio, quizás no va a haber la fortaleza. Hay varios compañeros que por Congreso están entre ratificación y no, pero los equipos ahí estamos. Del que se ve extinguir, de los garantes, ahí estamos. Y el artículo 33, creo, de la Ley General habla de los sistemas de transparencia y de las mesas interinstitucionales. Y ahí nos vamos a seguir sentando para que esto salga bien, Neira, para el ciudadano particularmente. Desde luego eso va a mover hasta los indicadores y volvemos a los archivos. Todo esto yo les propongo que no sea, es la primera mesa en este ejercicio de esta manera, que no sea la última y que nos volvamos a sentar conforme vayan pasando los días. De acuerdo. Para también nosotros compartir con ustedes los avances en el ámbito de nuestra competencia. El gobernador tiene esa facultad y finalmente los legisladores van a decidir, pero en el ámbito hasta donde nos alcance, sentarnos a compartir, como lo hicimos ahora, experiencias y apuntes. Muchísimas gracias, y siendo las 11:59, damos por terminada esta mesa de trabajo. Gracias. Si nos apoyan con una fotografía de este lado, por favor. Todos. Vamos a recorrer las... Ellos sentados. No cabe.